Hola, hola. Después de una semana movida en Wall Street y lo relacionado con las acciones de GameStop y la red social Reddit, que por cierto, si tienes dudas de qué pasó, verifica mi último video. Pero hoy es día de revisar los indicadores financieros de las principales monedas de Latinoamérica, cómo han sido los movimientos de la última semana con respecto a las criptomonedas más famosas como el Bitcoin y el Ethereum y los índices más importantes de la Bolsa de Valores de Nueva York. No te pierdas el video porque te traigo información muy importante para tus finanzas y tus inversiones. Quédate al final, donde además te mostraré el impresionante desarrollo que tuvo la acción de GameStop en los últimos 5 días. Soy Ricardo Gallego y estos son los indicadores financieros y económicos en Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Comenzamos entonces mirando el dólar con respecto al peso colombiano, cómo se ha movido durante el último mes. Vemos que sobre el 2 de enero estaba en 3.422 pesos y ha venido subiendo estos últimos días en el último mes, llegando a estar hoy en 3.529 pesos con 21 centavos. Si analizamos el mismo periodo de tiempo con respecto al dólar y el peso mexicano, vemos un comportamiento un poco similar en que ha subido en los últimos días, sin embargo tuvo una caída referente como para el 20 de enero y desde el 20 de enero creció bastante hasta el 29 de enero. Hoy en día la tasa representativa del dólar para México es de 20,13 pesos mexicanos. Ahora nos vamos para el sur de Latinoamérica, donde tenemos a Argentina. En Argentina el último mes sí se nota una escalada siempre vertical, teniendo actualmente un valor representativo de 87,70 pesos argentinos. Estos datos que acabamos de revisar son cuánto equivale un dólar americano en estas monedas de Latinoamérica: Colombia, México y Argentina. Ahora nos vamos a analizar cómo se vería el euro en estos mismos países y su tasa representativa. El euro para Colombia, después de estar sobre el 2 de enero en 4.200 pesos colombianos, está actualmente en 4.250 pesos con 67 centavos. Vemos el movimiento que ha tenido durante el último mes. Ahora, si nos vamos para México, en México el euro está actualmente equivaliendo a 24,25 pesos mexicanos. Un movimiento también sobre el 2 de enero estaban 24,30 pesos mexicanos, su punto más bajo para el 20 de enero en 23,73 y actualmente cotizándose a 24,25. Si nos vamos para Argentina, un euro está siendo equivalente a 105,65 pesos argentinos. Sobre el 2 de enero estaba a 103,29, teniendo una escalada no tan pronunciada o no tan constante como la del dólar y logrando tener los valores que tiene actualmente. Ahora voy a pasar a mostrarles los indicadores de la Bolsa de Valores de Nueva York en la última semana. Comenzamos con el Standard & Poor's. El Standard & Poor's sale de 3.791, ha tenido un movimiento que sobre el 28 y el 29 tuvo dos caídas fuertes, sin embargo empezó a recuperarse en los días 1 y 2 de febrero, terminando actualmente en 3.826 puntos, una subida del día de hoy de 1,39 puntos porcentuales. Vamos a analizar entonces ahora el Dow Jones. Hoy lo encontramos en 30.687 puntos, un movimiento que mostraba su punto más alto sobre el mediodía del 28 de enero, cayó fuertemente también el 29 y comenzó su recuperación, mostrando el primero y hoy mucho más grande en lo que se vio en la jornada. Ahora si analizamos el Nasdaq inició sobre el 27 en 139 puntos, como vemos en esta gráfica, se fue moviendo, comenzó a subir en su punto más alto sobre los 143 puntos, cayó igual que los otros índices sobre el 29, logrando su punto más bajo en 134 puntos y comenzó una recuperación. Finalmente para estar sobre los 142,61 puntos, siendo de los tres el índice que mayor recuperación tuvo el día de hoy. ¿Y esto qué nos muestra? El VIX, que es el índice de volatilidad o el índice del miedo, mostró un incremento bastante representativo en los momentos en que el índice Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq estaban en sus momentos más críticos del día 29, llegando a 37 puntos. Sin embargo, la calma al parecer nuevamente parece apoderarse de la bolsa, estando actualmente en 25,56 puntos, teniendo una baja de 15,48%. Recuerden que es importante tener un VIX por debajo de 25 para mostrar mayor calma en el mercado. Pasamos ahora a las criptomonedas. Iniciamos con Bitcoin. Bitcoin inició sobre los $34,000, bajó a los $32,000 el 31, el primero volvió a estar sobre los $32,400 y parece nuevamente tomar una directriz alcista. Actualmente el Bitcoin está en $35,566 para el momento en que estamos grabando este video. Recordar que tanto Bitcoin como Ethereum, todas las criptomonedas tienen movimientos permanentes en la bolsa. Ethereum sobre el 30 de
de enero y el 1 de febrero parecía tener un comportamiento bastante lineal, y entre ayer y hoy ha tenido una curva ascendente bastante representativa, logrando tener valores actuales de $1.525, lo que indica un incremento de casi el 12%. Y finalizamos con la acción más sonada del momento, GameStop. Para GameStop les voy a mostrar cómo ha sido el recorrido durante enero. Vemos acá cómo estaba en $17,76, luego sobre el 24.25 empezó a posicionarse sobre los $120 cuando llegó todo este ruido de Wall Street Bet, y Reddit empezó a subir, logrando valores de $396 por acción. Imagínense, $396 por acción cuando en menos de un mes estaba a $17 la acción. Esto que provocó una caída masiva a $132, volvió a tener un incremento en sus precios hasta $349, y hoy 2 de febrero está terminando en $90 por acción, una caída del 60%. ¿Qué nos muestra esto de GameStop? La tremenda volatilidad que ha traído todo este inconveniente de Reddit, Wall Street y los fondos mutuales de inversión. Y para cerrar, sin duda, el hecho de la semana en la bolsa de valores tiene que ver con que Jeff Bezos ha dejado de ser el CEO de Amazon, dando paso a Andy Jassy, quien era el encargado de toda la parte de Amazon Web Services, es decir, de todos estos componentes de la nube en Amazon. Sin duda, todo un hito para una de las compañías más grandes del mundo, fundada por el propio Bezos en el año de 1994. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que constantemente estaré subiendo estos indicadores al canal para que hagas seguimiento de tus inversiones, del euro, del dólar, y estés actualizado del movimiento de los índices en la bolsa de valores de Nueva York. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.